Hola, buenos días a todos. Si os parece, vamos a comenzar con el webinar. Yo solo recordaros que la sesión va a ser grabada, aunque todos los que estáis como espectadores no aparecéis en la pantalla. La pondremos a disposición de todos los participantes al finalizar la sesión y sin más, pues voy a dar paso a la secretaria general de CEIM, Sara Molero, para que haga la introducción al webinar. Sara, cuando quieras. Bueno, pues me reiteraré la bienvenida a CEIM, a la patronal de los empresarios madrileños, a este primer webinar sobre programas europeos de financiación y también trasladaros el saludo de nuestro presidente, don Miguel Garrido de la Cierva. Quería, en primer lugar, agradecer a la Comunidad de Madrid y, en particular, a la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea de la Consejería de Presidencia la confianza que ha depositado en nuestra institución para poner en marcha esta oficina técnica de proyectos europeos, que no tiene otra finalidad que la ambición de ofrecer un servicio de asesoramiento, de apoyo, de acompañamiento a las empresas madrileñas que permita favorecer el acceso a la financiación europea y especialmente que este apoyo llegue a nuestras pymes, que son las que suelen necesitar mayor apoyo por parte de las instituciones. Tenemos la fortuna, además, de que nos acompañan grandes profesionales de la Administración, en concreto don Miguel Ángel Muñoz, que es el subdirector general de Cooperación con el Estado, la Unión Europea y la Acción Exterior de la Comunidad de Madrid, y don Félix Bellido, que es responsable de proyectos europeos de la Dirección General. Tanto Miguel Ángel como Félix pues no solo dirigen sus respectivos equipos, sino que además también pues tienen la ingente papel de coordinar la acción de diferentes entidades que colaboramos o que participamos en este fomento, en esta difusión de los programas europeos en la Comunidad de Madrid. Quiero expresar, como no puede ser de otra manera, nuestro también especial agradecimiento a don Cándido Pérez, que nos acompaña esta mañana como ponente, que es socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG y cuya amplia trayectoria y conocimiento de la realidad empresarial de Madrid y específicamente de la gestión de fondos europeos es sin duda un activo para nuestra confederación, pues que nos ayuda a colaborar mejor con nuestros socios, con las empresas y con los gestores de la política económica madrileña. Por último, y muy especialmente, quiero agradeceros a todos los asistentes que nos acompañéis hoy en esta jornada, que ha sido un éxito de inscripción. Gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestro interés en torno a este servicio que queremos hoy daros a conocer y espero que acciones como esta sigan teniendo la gran acogida de esta primera. La Oficina Técnica de Proyectos Europeos de la Comunidad de Madrid y CEIM nace de identificar una necesidad real que seguro todos conocéis también, la falta de información sobre programas europeos de financiación en nuestro ecosistema empresarial. La históricamente baja absorción de fondos en nuestra región pues, se ha identificado como un reto que hay que solventar, que hay que intentar atajar y, desde luego, la mejor forma de hacerlo ha sido esta iniciativa de colaboración público-privada. Esta oficina técnica nace con la intención de ofrecer servicios de asesoramiento y apoyo en esa captación de financiación europea que puede ser tan importante en los próximos años. Nace también como un gesto de reconocimiento a la actividad de los empresarios de Madrid, a su papel insustituible para activar de nuevo el desarrollo económico y social de nuestra región. A esas empresas y esas asociaciones que nos acompañan hoy, quiero deciros que nace la oficina para atender y conocer de primera mano vuestra realidad cotidiana, para identificar nuevas áreas y ámbitos de crecimiento de actividad y para facilitar, en definitiva, que gracias a la financiación europea, a la financiación de vuestros proyectos, pueda continuar creciendo con solidez y con la vista en el futuro nuestro tejido productivo. Aprovecho esta oportunidad también de daros la bienvenida para brevemente presentaros al equipo de la oficina. Silvia Pajares es su directora y Jaime Velasco es su consultor técnico y estarán a vuestra disposición, esperemos que por muchos años. Si me permitís, una breve reflexión sobre los fondos europeos y la enorme relevancia que van a tener y que tienen para la empresa de nuestra región. La Comunidad de Madrid cerró el año pasado, 2020, con una caída del PIB del 10,3%, aunque casi un punto por debajo de la media del país, desde luego no deja de ser una caída intensa sin duda,
Entre los países de la OCDE, la economía española ha sido una de las que más ha sufrido la pandemia, fundamentalmente porque nuestro tejido productivo tiene particularidades, es decir, tiene una mayor dependencia del sector servicios y también está mayoritariamente integrado por pymes de un tamaño bastante más reducido que la media de nuestro entorno comparable y de nuestros competidores directos. Madrid también refleja esta realidad, es decir, dentro de nuestro ecosistema también la caída ha sido especialmente acusada en servicios de distribución y en hostelería, con un 22,2% de caída. Sin embargo, aparecen ya motivos para el optimismo. Por un lado, la Comunidad de Madrid fue la región donde se crearon más empresas el año pasado, en 2020, un 22,7% del total nacional, y casi ha logrado mantener su cifra de autónomos con algo más de 400.000 al cerrar 2020. El mantenimiento de la actividad económica durante estos meses, los indicadores mencionados, otros adicionales que no me entretengo en mencionar, evidencian que nuestras tendencias de recuperación son significativamente mejores que en otras comunidades del resto de España. En el 2021, las diferentes agencias de colaboración nos ofrecen un crecimiento proyectado medio que puede rondar el 7%. El FMI habla de un 5,9%. Todo va a depender fundamentalmente, y lo sabéis, de la estrategia de vacunación, de ese ritmo de vacunación y también de que sepamos aprovechar con eficacia, con eficiencia, con proyectos transformadores, esos fondos de recuperación que llegarán. Dotado con una cifra total de 750.000 millones de euros para los próximos 6 años, el programa Next Generation EU contempla transferencias y créditos por un total aproximado de 150.000 millones de euros para toda España. Esa llegada de fondos constituye un verdadero impulso para el crecimiento de nuestro potencial económico regional, pero también, y no se nos oculta, importantes desafíos. La ejecución de los fondos está ligada a la consecución de ciertas reformas estructurales referidas en el semestre europeo y es evidente que también nuestra comunidad ha de dar una serie de saltos cualitativos para converger en eficiencia económica con la media europea. Esto afecta al sector público y afecta al sector privado. Si la eficiencia de la economía española estuviera en la media de la Unión Europea, generaría unos 66.000 euros anuales en ahorros de gasto público que podrían dedicarse a otras políticas. En el sector turístico, que es esencial para nuestra región, donde se aprecian esfuerzos evidentes para su impulso desde el Gobierno regional en los últimos años, es particularmente clave que se aprovechen los fondos, que se puedan vehiculizar esos fondos más allá de proyectos relacionados con la digitalización de procesos, con el objetivo de incrementar en órdenes de magnitud y de calidad su capacidad de actuación y de efecto multiplicador de otros sectores económicos de la región. No podemos olvidar tampoco el papel que han tenido y tienen los fondos FEDER y de cohesión en el crecimiento de nuestra economía regional. Urge no conceptualizar estos instrumentos como un elemento del pasado sin relevancia futura ni actual, sino como una oportunidad que continuará financiando el desarrollo de nuestra comunidad y coadyuvará a alcanzar algunos estándares de modernización y progreso por muchos años más. Desde CEIM estamos convencidos que la revisión de nuestro modelo productivo, a lo que nos ha obligado la pandemia, será impulsado por las empresas que apuesten por la transición digital, por la transición verde y por el talento. Con la Oficina Técnica, la Comunidad de Madrid y CEIM, queremos contribuir a que las empresas puedan conocer y valorar los fondos europeos para favorecer esta transición y adaptarse a los nuevos retos de la economía. Que estos programas europeos de financiación, algunos de los cuales nos acompañan ya desde hace muchos años, no se conciban como un instrumento de apoyo ocasional o incluso lejano o puntual, sino que estos programas pasen a ser un instrumento permanente en el funcionamiento, en la transformación y en el crecimiento empresarial de Madrid. Para finalizar, pues me resta añadir que este encuentro es para vosotros, para las empresas, para las organizaciones empresariales, para todas aquellas entidades que operáis en Madrid, que va a ser el primero de otros muchos
webinar para intentar haceros más sencillo este camino hacia el conocimiento y la aplicación de los fondos europeos de financiación. Y sin más, cedo la palabra a Miguel Ángel Muñoz. Después de él tomarán la palabra Silvia Pajares y los demás ponentes y afrontamos este primer bloque de contenidos. Gracias a todos. Reiteraros la más calurosa de las bienvenidas a CEIM, a vuestra casa, a la Casa de los Empresarios. Muchas gracias, Sara. Miguel Ángel, cuando quieras, vamos a hacer primero Miguel Ángel y yo una breve introducción a los servicios de la oficina técnica, ya que como ha comentado Sara, es el primer webinar que hacemos para todos vosotros y ya entran en materia Félix, Jaime y Cándido con lo que realmente os importa. Miguel Ángel, todo tuyo. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos también a esta jornada. Muchas gracias a Sara por la presentación. Efectivamente, yo creo que esto es una muy buena iniciativa de colaboración entre la Comunidad de Madrid y CEIM, que estoy seguro de que conseguirá ayudaros a todas las empresas a que podáis captar más fondos y de una manera muy alineada con vuestra actividad. Yo quería hacer una pequeña presentación un poco intentando aclarar las diferencias que hay entre los distintos tipos de fondos, porque ahora mismo tenemos en prensa todos los días que van a venir millones y millones y millones y bueno, pues esto suena fenomenal y hombre, sí va a venir mucho dinero, más que nunca, pero bueno, no todo va a venir quizá como esperamos, entonces quizá conviene aclarar un poco las cosas, ¿no? Bueno, tenemos que la Unión Europea en respuesta a la pandemia pues empezó a aprobar ya el año pasado, en abril de hecho, sus primeras medidas de apoyo, de rescate casi diría, tanto a los distintos estados como a lo que es a la economía europea. SURE fue el instrumento que se utilizó para apoyar los instrumentos equivalentes a los ERTES. Se aprobó una línea de crédito de rescate hacia los estados que afortunadamente no ha habido que usar de momento, del MEDE. Un fondo de garantía en el BEI, todo ello por más de $500 millón de euros. En julio después se aprobaron 750.000 millones de euros de un programa sin precedentes que supondrá que por primera vez en la historia la Comisión Europea se endeude para poder responder a un programa de gasto de refuerzo de esta recuperación de la pandemia. Y finalmente se aprobó también un nuevo marco financiero plurianual para el periodo de 21-27 que nos dotará de una cierta estabilidad presupuestaria en los próximos años. Bueno, en total estamos hablando de casi 2 billones de euros, 2 billones de euros que se irán gastando en muy diferentes ámbitos. ¿Qué prioridades tenemos especialmente para estos próximos años? Diría para los 7, pero sobre todo para los 3 primeros. Pero vamos, en realidad para los 7. Pues en primer lugar, la cohesión económica y social. El fondo que más dinero tiene de todos es el mecanismo de recuperación y resiliencia del que habéis oído hablar y del que ahora os hablaré muy brevemente. En segundo lugar, el Pacto Verde, la transición ecológica. Y en tercer lugar, la transición digital. Estos 3 elementos los vamos a ver presentes en prácticamente todos los gastos, todos los programas y todas las líneas de acción de la Unión Europea. ¿Qué medidas específicas se aprobaron en este paquete especial de 750.000 millones de euros? Bueno, pues como decía, se aprobaron, por una parte subvenciones y por otra parte créditos. Subvenciones por valor de unos 390.000 millones, créditos por unos 360.000. ¿Cuánto le puede corresponder aproximadamente a España de este dinero? Unos 140.000 millones de euros. Algo sin precedentes. Es cierto que Europa va a adoptar una política fiscal en el sentido de compartir riesgos, de compartir cohesión, de que unos países estén ayudando a financiar la salida de la crisis a otros, de una manera que no tiene precedentes. ¿Qué distintas líneas de acción tenemos dentro de Next Generation? Bueno, pues como os decía, en primer lugar el mecanismo de recuperación. En segundo lugar, REACT-EU, que REACT-EU es un refuerzo de los fondos estructurales, un programa de refuerzo al desarrollo rural, un programa de transición justa para facilitar el cambio de energías más sucias a energías más limpias. En segundo lugar, apoyo a proyectos de inversión estratégicos a través de avales. Esto es el programa InvestEU, que ya existía. Y en tercer lugar, tendríamos Horizonte Europa, que se refuerza con 5.000 millones extra. Horizonte Europa es el programa de gestión directa de I+D+I. Ahora, a lo largo de la mañana os hablaremos de él. Y RescEU, que es el programa europeo de protección civil,
que también se ha utilizado para financiar gastos vinculados a la pandemia e incluso recientemente hasta para apoyar a la India. Bueno, famoso mecanismo de recuperación y resiliencia que está todo el día en la prensa y parece que nos va a llegar el dinero por todas partes. Bueno, este mecanismo lo que financia es especialmente gastos de una vez, es decir, gasta transformaciones económicas, inversiones, gasta con relación a la cohesión, a la transformación ecológica y digital, a la salud, a la competitividad, a la resiliencia, mejorar la productividad, la educación y las capacidades de investigación e innovación. Como veis, el empleo, la inversión, muchos ámbitos, pero todos vinculados a transformar la economía. ¿Qué tiene que ocurrir para que este dinero llegue a los estados? Bueno, pues todos los estados tenían que presentar sus planes de recuperación y resiliencia, planes nacionales de inversión y reforma, hasta el 30 de abril, el día que lo presentó precisamente España, y bueno, le han presentado en principio casi todos los estados miembros, algunos han retrasado. ¿Qué líneas de acción o qué ámbitos de acción va a tener este plan? Bueno, más o menos estas serían las líneas que el gobierno de España en este caso definió respecto de la utilización del mecanismo de recuperación y resiliencia. Como vemos, hay una parte muy importante de agenda urbana y rural, con un 16% de los gastos. También tenemos una parte de pacto por la ciencia, con otro 16 y pico, otro 17 y pico sobre educación, conocimiento, formación continua. Y quiero centrarme especialmente, existe una línea, modernización, digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora, con más del 17% del gasto previsto. En esta página, yo esta presentación os la puedo dejar disponible, vamos, y esta página de todos modos ahora la pongo en el chat. En esta página se puede encontrar el contenido detallado de todos esos componentes en los que se divide el plan, de todos los proyectos en los que se divide cada uno de esos componentes y en general el detalle de cómo se va a gastar, hasta donde se sabe hoy, que no es mucho, que no es todo. ¿Por qué digo que no es mucho o que no es todo al menos? Pues porque en realidad todo este dinero lo va a recibir la Administración General del Estado y a su vez la Administración General del Estado, según ha indicado, va a hacer partícipes a través de convenios a ayuntamientos, comunidades autónomas de este plan, de poder participar directamente en la gestión de este plan. Y a su vez estarán los famosos PERTES, que quizá se habrán escuchado, que son grandes proyectos estratégicos ahí sí directamente con el sector privado. Bueno, si estamos en el caso de los grandes proyectos de los PERTES, de acuerdo, entonces tenemos que acceder directamente y quizá lo mejor es informarnos a partir de esta página y desde luego en contacto directamente con la Administración General del Estado, que serán los que lo gestionen. Pero ¿cómo va a llegar el dinero en todas las demás líneas a las empresas? ¿Cómo va a llegar el dinero a las asociaciones? ¿Cómo va a llegar el dinero al tejido social, económico y productivo? Bueno, pues va a llegar a través de convocatorias, tanto de la Administración General del Estado como, una vez que nos transfieren el dinero, de las comunidades autónomas o, en su caso, de las corporaciones locales. Es decir, no vamos a ver convocatorias europeas directamente del mecanismo de recuperación. Esto no será así. Nosotros, es decir, las administraciones sacaremos convocatorias que estarán cofinanciadas, figurará que están cofinanciadas por el mecanismo de recuperación y resiliencia, como ocurre con los fondos estructurales, pero será a través de la propia administración cuando se pueda o cómo se pueda recibir ese dinero, ¿vale? Pero hay mucho más dinero. ¿Cuál es el presupuesto que tiene la Unión Europea para los próximos años? Bueno, pues hemos dicho que casi 1,8 billones. No me voy a entretener mucho, pero sí quiero llamar la atención sobre algunos de los apartados principales. En la primera rúbrica, que es la relativa a mercado único, innovación y economía digital, encontramos el programa de innovación y desarrollo, un programa de gestión directa, que este sí va a tener convocatorias directas y a este es a uno de los que dirigimos el apoyo que desde esta oficina Comunidad de Madrid CEIM se va a dar a las empresas. Bueno, pues aquí tenemos más de 80.000 millones de euros para los próximos 7 años. InvestEU, hemos dicho antes que era para apoyo a avales y tal. Bueno, pues esto va a llegar a través del Banco Europeo de Inversiones y del sector bancario. Tenemos aquí otros 9.400 millones en total, digo, entre Next Generation y el marco financiero plurianual. Tenemos también ayudas a la digitalización a través de la facilidad europea, de la facilidad de conectar Europa, servicios digitales, energía y transportes, pero también del programa Europa Digital. En total, si vamos sumando, tenemos 6.000 más 1.800 más 5.000 y pico, es decir, tenemos unos 12.000 millones. En transportes, otros 11.000. El programa Mercado Único, incluido COSME, está dedicado específicamente a las empresas. COSME, de hecho, específicamente a las pymes. Bueno, pues aquí tenemos los 3.700 millones. Para aquellas empresas que trabajéis en el sector espacio, más de 13.000 millones de euros. Efectivamente,
como decía Sara, la política de cohesión sigue siendo muy importante, los fondos estructurales siguen siendo muy importantes y como vemos aquí, FEDER tendrá 200.000 millones a nivel europeo. Todavía no tenemos programas operativos y todavía no está definido a nivel nacional y regional cómo se va a gestionar, en qué ejes y con qué cantidades exactamente. Fondo de cohesión no le llega a España, REACT-EU, el refuerzo de los fondos estructurales, otros 47.500 millones, de los cuales 12.000 llegan a España. El apoyo, hemos dicho, el instrumento de recuperación y resiliencia, 672.000 millones de euros. Un programa específico de salud, el EU for Health, de más de 5.000 millones de euros. Para aquellas empresas que podéis trabajar en ese sector, no lo despreciaría ni mucho menos. Mecanismo de protección civil, hemos dicho 1.900 de Next Generation, sumado a otros 1.100, más de 3.000 millones. Erasmus Plus, que también tendrá una pequeña parte empresarial, más de 20.000 millones de euros. Fondo Social Europeo, 87.000. Tenemos luego, por supuesto, la política agraria. Bueno, la política agraria en principio diremos no afecta. Bueno, sí, el Pilar 2, FEADER, que tiene una línea de desarrollo rural para todas aquellas empresas que tuvieran una actividad rural, todas aquellas pymes que tengan una actividad rural, que entiendo que no son muchas aquí en Madrid, pero que también las hay, pues podrían tener ahí cabida. Programa LIFE de medio ambiente. Bueno, todo esto quizás os afecte ya menos, que es el tema de migración, asilo. Tenemos un nuevo programa, Fondo Europeo de Defensa, con más de 7.000 millones de euros, también para todas aquellas empresas del sector defensa. Y luego, bueno, otros programas de ayuda al desarrollo y lo que es ya la Administración Pública Europea, el 6% del presupuesto europeo. Bueno, en realidad, a ver, voy a dejar de presentar un segundito. A ver si puedo dejar de presentar en un segundito. Ahora no consigo quitar la pantalla, perdón. Tienes que dar abajo a compartir pantalla otra vez y se va. Sí, lo que pasa es que se me ha reducido esta parte y ahora no la consigo ampliar. Vale, ahora ya está. Dejar de compartir. Perfecto. Bien, decía, como veis, un montón de oportunidades, muchas de ellas abiertas a las pymes, todas ellas abiertas a los distintos agentes sociales, públicos y privados, y para todo eso, que es mucho dinero y que quizá no siempre aparece bien aclarado en prensa, estará esta oficina y por eso vamos a dar la palabra ya a continuación a Silvia para que continúe, que os va a contar precisamente cómo os vamos a intentar ayudar a recibir todos estos dineros. Gracias a vosotros, gracias a todos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Esta introducción tan importante que ha hecho es para poner de manifiesto, como también ha hecho Sara al principio, que arrancamos un año importante, este 2021, con un marco financiero plurianual muy reforzado ya en su presupuesto y además con los fondos Next Generation y que más en detalle nos comentará luego Cándido. Yo me vais a permitir que haga 5 minutos breve un poco de marketing, lo voy a llamar así, del servicio de la oficina técnica que os han introducido con los servicios y ya doy paso a Félix y a Jaime que os van a contar los programas de gestión directa de ese marco financiero plurianual. ¿Vale? Vale, voy muy rápido con la Oficina Técnica de Proyectos Europeos. Es una oficina conjunta entre la Comunidad de Madrid y CEIM en el que queremos prestar un servicio, y lo remarco, gratuito para cualquier empresa madrileña que necesite asesoramiento o información sobre programas europeos y cómo presentar estos proyectos. Al final, sabéis que la oportunidad que suscitan estos programas europeos es muy importante y creemos que las empresas madrileñas tienen mucho potencial para poder presentar proyectos de mucho valor y de excelencia en el ámbito europeo. Y por lo tanto, queremos reforzar todo este servicio a través de esta oficina técnica. ¿En qué 4 líneas de trabajo vamos a focalizar la oficina? Y bueno, tened en cuenta que la estamos arrancando, así que cualquier sugerencia es totalmente bienvenida para que podamos ir adaptando el servicio a lo que realmente son las necesidades de las empresas madrileñas y de las protagonistas que sois vosotras, ¿vale? Lo primero y lo principal sobre lo que se sustenta esa oficina es un servicio de asesoramiento, es decir, nosotros estamos a vuestra disposición para tener todas las reuniones, de momento están siendo online, pero en algún momento volveremos a tener reuniones presenciales con las empresas para entender vuestras necesidades, para identificar los proyectos y ayudaros a seleccionar las mejores líneas de financiación que creemos que dentro del espacio y del marco europeo pueden ayudar a llevar a cabo esos proyectos.
Como pilares de soporte a ese servicio de asesoramiento tenemos un servicio de información en el que a través de nuestra página web y de cualquier otra vía tratamos de un poco de agregar y de depurar toda esa información y toda esa vorágine de documentación europea y ayudaroslo a digerir para que podáis entender cuál es el marco regulatorio, estratégico y operativo de la Unión Europea para financiar todos esos proyectos, ¿vale? En paralelo a ello llevamos un análisis de todos esos programas, de cuándo van arrancando las convocatorias y cuáles están disponibles, sobre todo para que estemos atentos a los plazos y criterios de presentación de ofertas y por lo tanto, y como servicio transversal de comunicación, tenemos un servicio de difusión que forma parte también este webinar de ellos, en el que pondremos en funcionamiento pues, diferentes sesiones de comunicación como estas, tanto generales de fondos europeos como es esta primera, como otras temáticas que luego os comentaré, y también sesiones de formación para ayudaros a las empresas a daros al menos unas pequeñas claves de cómo diseñar un proyecto europeo y cómo presentar una propuesta, ¿vale? Todos estos servicios, reitero que son gratuitos y que los tenéis disponibles a través de la página web de CEIM en el apartado de fondos europeos si queréis visualizarlos, ¿vale? No me detengo en el servicio de asesoramiento, como digo, si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer a través de la dirección de fondose@ceim.es y nosotros ponemos las reuniones que sean necesarias. Nuestro objetivo es que no tengáis vosotros que acceder y leeros todas las publicaciones y todas las convocatorias que hay de proyectos europeos, sino que ese trabajo lo hagamos nosotros de depuración y os podamos identificar las mejores oportunidades, siempre con vuestros criterios, que sois los ejecutores y los líderes de cada uno de los proyectos, ¿vale? En ese servicio de información, poneros como relevancia que está colgado en nuestra página web, que hacemos un boletín de informativo mensual que os podemos enviar, igual la dirección siempre es la misma, es fondose@ceim.es y que luego que tenéis como referencia la documentación de normativa, que este año 2021 es muy importante porque arrancan muchas novedades y los reglamentos y toda la normativa se está renovando, y documentación estratégica, pues como la página que os ha puesto Miguel Ángel del plan de recuperación y que seguro que luego os comenta Cándido, o donde encontrar el portal de licitaciones directamente de la Comisión Europea, ¿vale? En la parte de publicaciones, igual también en la página web tenéis las convocatorias. Nosotros hacemos un filtrado de aquellas convocatorias de proyectos, de programas europeos que están abiertas, que creemos que tienen más impacto empresarial, ¿vale? Hacemos una breve traducción del inglés al castellano y os lo ponemos a disposición. También tenéis un resumen de los programas que os van a comentar ahora Félix y Jaime, por si no tenéis acceso luego a la presentación o a la grabación, que sepáis que en la página web están colgados todos esos programas en una ficha detallada y que por supuesto cualquier sugerencia es totalmente bienvenida, ¿vale? Y ya por último, en el servicio de difusión, y esto que me sirva para otras sesiones, pues que sepáis que vamos a tener estas sesiones informativas de carácter general de cómo están los programas europeos. También haremos sesiones informativas temáticas. Al principio del mes de junio vamos a lanzar una sesión que está relacionada con programas de formación, sobre todo de Erasmus+, así que cualquier empresa que quiera ampliar información lo tendrá disponible, y vamos a hacer casi seguro también una sesión temática específica solo para el mecanismo de recuperación. Talleres formativos que arrancarán previsiblemente también en el mes de junio, y os animo a que si tenéis interés en presentar esos programas, pues van a ser sesiones formativas muy específicas, pero para daros unas claves de cómo hacer esas sesiones de formación, ¿vale? Y nada, por último deciros pues, que CEIM es socio de la Enterprise Europe Network, que es una red que está financiada con un programa de la Unión Europea, con el programa COSME, y que el principal objetivo que tiene es una red de apoyo a las pymes para buscar socios europeos. Así que si alguien tiene información adicional que quiera, a través del servicio que ha presentado Miguel Ángel, que es el servicio que ofrece la Comunidad de Madrid para programas europeos, o CEIM como socio también, podemos daros un servicio adicional a través de esta red, ¿vale? Y por mi parte, pues no tengo mucho más que añadir, que estamos a vuestra disposición, y vuelvo a repetir que podéis contactar con nosotros a través de la dirección de fondose@ceim.es, ¿vale? Félix y Jaime, todo vuestro para que contéis un poco cómo están los programas, sobre todo del marco financiero. Buenos días, muchas gracias Silvia. Félix y yo vamos a comentar un poco más en detalle lo que son los programas de gestión directa, cuáles son los programas más importantes para empresas, y contando un poco de forma más detallada cuál es el ciclo de vida de un programa de gestión directa y cuál es el proceso de creación de un proyecto. Entonces voy a compartir yo también mi presentación para que la tengamos aquí. Y bueno, si os parece bien, empiezo yo.
Como han explicado Miguel Ángel y Silvia, el marco financiero plurianual es, digamos, como si fuera el presupuesto general de la Unión Europea. En vez de ser anual, como es el caso de España, se estructura por un periodo de 7 años. Es elaborado conjuntamente por las 3 grandes instituciones europeas, la Comisión, el Consejo de la UE y el Parlamento, por iniciativa de la Comisión. Y el marco financiero actual ha tomado vigencia este 2021 y durará hasta 2027. Como ha explicado Miguel Ángel, se divide en capítulos, cada uno de esos capítulos con una dotación específica. Los más importantes y los que tienen mayor dotación son los primeros: mercado único, cohesión, resiliencia y valores, y recursos naturales y medio ambiente. Entonces, ¿cómo se estructura la financiación de este marco financiero? Se dedica en gran parte a programas europeos de financiación directa. Y a 2 tipos en concreto: los programas gestionados directamente por la Comisión Europea y los programas gestionados por los Estados miembros. Es decir, históricamente los programas gestionados por los Estados miembros han sido los llamados fondos estructurales, que en España hemos conocido tanto por nuestra historia, ¿no? Los fondos FEDER y de cohesión, pero el nuevo mecanismo de recuperación y resiliencia también entraría dentro de la categoría de fondos de gestión indirecta. Ahora, si te parece bien, Félix, puedes hacer una pequeña introducción a qué son los programas de gestión directa y luego ver cuál sería el ciclo de vida. Sí, muchas gracias, Jaime. Buenos días. Voy a intentar lo del vídeo, aunque yo estoy en teleworking. No sé si se me va a ver. Se te ve, se te ve. ¿Se me ve? Bueno, sí. Fenomenal. Entonces, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Jaime. Es un placer poder estar aquí y compartir después de ya bastantes años, porque con CEIM sí he tenido bastante interacción en vidas anteriores, ¿verdad? Bueno, digamos que se acaban de mencionar los 2 grandes paquetes que pueden gestionarse o que pueden llegar a las empresas. Lo que vamos a detallar hoy, que son los programas europeos de gestión directa, son líneas de financiación, como aparece en la transparencia, gestionadas directamente por la Comisión Europea o bien a través de alguna agencia o entidad colaboradora. Esas entidades suelen tener carácter, desde luego, paneuropeo. Hay agencias, antes era la agencia de la PYME o EASME o agencias de formación, etcétera, de carácter europeo que van cambiando además de estructura, de competencia y de tamaño, sobre todo. Y luego hay todo lo que tiene que ver con la utilización de esos fondos estructurales. La diferencia fundamental es su carácter competitivo. En el caso de los programas europeos de gestión directa, hay que preparar propuestas, hay que presentarse a los diferentes programas, hay que ser mejores en nuestras propuestas que los de los demás y a partir de ese momento, pues efectivamente, si nos aprueban el proyecto, tenemos una financiación que suele llevar asociada una subvención importante, en ocasiones de hasta el 100%, mínimo del 50% de las acciones y muy frecuentemente, y para PYME, pues nos movemos a partir del 65%. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que por oposición a estos programas europeos de gestión directa, todo lo que tiene que ver con la utilización de esos fondos tipo FEDER, tipo Fondo Social Europeo, FEADER, fondos de vecindad, de regiones fronterizas, etcétera, esos dineros, el 50% lo gestiona directamente el Estado, la Administración General del Estado, que también puede delegar, por ejemplo, en infraestructura o en organismos tipo ADIF o la Asociación para el Desarrollo de aplicaciones de la electricidad. Hay otros gestores también de carácter nacional. Y el otro 50% de esos fondos que llegan a España, que están vinculados a indicadores de PIB, de población, de situación de desempleo, etcétera, etcétera, pues ese otro 50% que no gestiona directamente el Estado lo gestionan las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que reciben más fondos pues porque, digamos, respecto al promedio europeo, pues su situación puede ser, digamos, más complicada, ¿no? En el caso de la Comunidad de Madrid, pues estos fondos vienen fundamentalmente a través de FEDER, Fondo Social Europeo, y FEADER. Los 2 primeros se gestionan a través de programas operativos, los correspondientes programas operativos, y los gestiona la Consejería de Hacienda desde hace prácticamente 2 años. Vamos a ver en el nuevo esquema de la Comunidad de Madrid, a la vuelta de un mes, efectivamente, pues si eso se sigue gestionando desde Hacienda, que sería lo normal, o si pasa a Economía o hay algún tipo de reestructuración organizativa. Y
La parte de FEADER se gestiona directamente desde la Consejería de Medio Ambiente, que tiene que ver con el mundo rural, desarrollo rural, agroalimentario, etc. Entonces, cosas interesantes a mencionar aquí. Iba a volver a la transparencia anterior, muchas gracias. Las temáticas que se pueden cubrir en estos programas europeos de gestión directa cubren absolutamente todo lo que se nos ocurre. Desde temas de investigación, desarrollo e innovación, desde temas de consumo, desde temas vinculados con formación, con educación, con temas de deporte, de juventud, de voluntariado, de patrimonio cultural, de temas de diseño, de creación artística, musicales, lo que se nos ocurra, seguro que tiene alguna línea de encaje en alguno o en varios de los programas europeos de gestión directa. Básicamente, esto hay que tener alguna cautela, básicamente pues lo típico es que haya al menos 3 socios de 3 Estados miembros que participen. ¿Esto es siempre así? No, hay que tener cuidado porque hay programas, por ejemplo, en alguna iniciativa PYME dentro de H2020, donde solo hace falta un participante y además de un solo Estado miembro. O sea que no siempre es así, pero esto suele ser lo habitual, no menos de 3 socios. El tema del idioma en el que hay que plantear las actuaciones normalmente es en inglés. Hay algún programa, por ejemplo en Interreg, donde donde el idioma de presentación es el de el socio coordinador de la propuesta del Estado miembro, que en este caso puede ser Francia, Portugal o España. De hecho, podría entrar incluso Gibraltar y sería el inglés. Sería un poquito más extraño en nuestro caso, pero en Andalucía ya tienen casos de proyectos en Interreg Sudoe que se están gestionando en inglés. Entonces, digamos que la casuística, cuando entramos en el detalle nos podemos encontrar alguna pequeña sorpresa, pero lo que se plantea en esta transparencia es correcto desde el punto de vista general y nos podemos encontrar con un elemento que yo quiero destacar y es que todos estos proyectos tienen que tener una componente realmente innovadora. Es decir, tenemos que hablar de algo que luego suponga una repercusión para el conjunto de Europa con un posible beneficio, etcétera, etcétera, que es lo que aparece ahí recogido, pero desde luego hay un palabra, me vais a perdonar por la expresión, que es de aplicación, que es innovación. Se haga lo que se haga, tiene que ser un tema que contemple innovación. ¿Innovación vinculada a qué? Pues a cualquiera de los temas, de hecho a todos los que se ha mencionado hasta ahora. El tema del Pacto Verde, el tema de la cohesión social y el tema de la Europa digital, sin duda. Si quieres la siguiente, Jaime, como efectivamente has planteado aquí, y yo tengo aquí, este sería el ciclo de vida de un programa. Generación de ideas, selección, etcétera, etcétera. Yo quiero enfatizar una cosa aquí, si quieres te dejo a ti que sigas, Jaime. Es muy importante que, y lo ha mencionado con anterioridad Sara Molero en el inicio, que no se perciban estos programas como una ocasión puntual y para hacer un tema concreto. Entonces, seguramente lo peor que nos puede ocurrir, y más si somos una empresa y tenemos que cofinanciar una parte significativa del proyecto, es que nos aprueben un proyecto que en realidad no nos interesa. Es decir, lo ideal sería, y efectivamente en la presentación también de Silvia aparece al principio un diagnóstico, ese diagnóstico de situación, ¿no?, de la empresa. Es importante que las empresas en general y en particular las pymes tengáis, digamos, suficientemente claro, y esto en el día a día pues no siempre lo favorece o lo permite, que tengáis el equivalente a una estrategia de innovación, al menos un plan de innovación donde tengáis recogidas vuestras prioridades. Desde el punto de vista de necesidades más o menos imperiosas, a corto, medio y largo plazo, y desde luego desde el punto de vista de ideas para crecimiento o diversificación de vuestra actividad. Entonces, a partir de esas prioridades, sí es posible y sí le va a resultar posible a esta oficina técnica ayudaros a hacer un encaje entre vuestras prioridades, los posibles proyectos y los posibles programas. Entonces, lo peor que puede ocurrir es que tengáis una idea en un momento dado y que esa idea al final, por la prueba, tengáis que financiarla, por decir algo, en un 20% y no fuera ni la prioridad absoluta vuestra,
y que además, pues a pesar de que en estos proyectos normalmente los flujos de caja son positivos porque se hace un pago por adelantado al inicio del proyecto que permite de alguna manera irlo gestionando a lo largo de toda su vida hasta la justificación final, al contrario de lo que ocurre con otros programas, que solamente se recibe la financiación al final una vez que están certificados. En estos programas de gestión directa se recibe habitualmente un pago por adelantado, un pago significativo por adelantado. Entonces, es importante, yo diría que es muy importante que tengáis el equivalente a un plan de innovación con vuestras prioridades y a partir de ahí, pues tendréis que ver qué parte de estas prioridades y de proyectos y de actuaciones podéis afrontar o queréis afrontar con recursos internos y otra apoyados además en recursos externos. Si quieres, te dejo aquí, si quieres, si vas con este listado. Fenomenal. Muchas gracias, Félix. Bueno, pues yo voy a hacer un breve listado de los programas de gestión directa más relevantes para empresas de Madrid, para pequeñas y medianas empresas. No son todos los que hay, pero hemos identificado que son los que más os pueden beneficiar. Félix, si en cualquier momento quieres hacer alguna puntualización de lo que digo o aportar algo, sin ningún problema, te invito a que lo hagas. Entonces, como ha expuesto Miguel Ángel, los capítulos del Marco Financiero Plurianual, dentro del capítulo 1 encontramos algunos de los programas más importantes. En concreto, como ha mencionado Miguel Ángel, el programa Horizonte Europa, que cuyo objetivo es fomentar la I+D+I a todos los niveles en Europa, desde sus fases iniciales de desarrollo y de incubación hasta su llegada al mercado. Se estructura a través de 4 pilares de actuación y tiene una dotación de 76.400 millones de euros, que es, yo creo, el programa más dotado con diferencia de todos los programas de gestión directa. Luego, el Connecting Europe Facility, o el mecanismo Conectar Europa, es el programa europeo para la integración de infraestructuras a nivel transeuropeo, de conexión de redes de transporte, energía y telecomunicaciones, con el foco puesto en crear infraestructuras de alto valor añadido y que tengan capacidad de arrastre paneuropeo. Dentro de este mecanismo se incluyen 4 grandes áreas, como pueden ser proyectos de transporte, de transición energética, de conectividad digital. Estas 2 últimas han cobrado mucha importancia con la nueva situación, tanto con el nuevo marco financiero plurianual como con el mecanismo de recuperación y resiliencia, que enfoca mucho proyectos de transición energética y proyectos de transición digital. El programa Europa Digital es un programa completamente nuevo que se ha creado en este marco de financiación, cuyo objetivo es impulsar la transformación digital de Europa con proyectos digitales verdaderamente innovadores, intentando llegar un poco más allá en términos de innovación y generación de ideas de lo que lo hacía el programa Horizonte Europa. Este programa financiará proyectos en informática de alto rendimiento, inteligencia artificial, ciberseguridad y confianza, la generación de capacidades digitales avanzadas y capacidad digital. Tiene una dotación de 6.700 millones de euros. Disculpa, Jaime, sí. Si dejas la transparencia anterior, vamos a ver, hay dos cuestiones interesantes, por lo menos. Uno, efectivamente, hablamos aquí de programa Horizonte Europa. El nuevo marco financiero que tenemos ahora, plurianual, cubre el periodo 2021-2027. Es decir, todos estos programas ahora mismo van a venir en general referenciados a ese periodo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese periodo tienen lo que se llama un programa de trabajo de carácter general asignado, que vale la pena que conozcáis. Cada uno de estos programas de trabajo puede ser desde algunas docenas de páginas hasta, en el caso de Horizonte Europa, vamos hablando que por pilar podemos tener incluso cientos de páginas. Es decir, que hay un cierto detalle. Son unos programas relativamente detallados, ambiciosos y generales. Pero es que después está lo que se llamaría la programación de detalle, típicamente de 2, máximo 3 años. En este caso, pues tenemos con cierto detalle 21-23 o 21-24, donde ya viene el detalle de cada convocatoria que va a salir, las características, el presupuesto específico, viene una estimación incluso del tamaño medio o la subvención media asignada a cada proyecto, las fechas en las que van a salir las convocatorias, etcétera. Está muy detallado. No siempre es así en todos los programas, pero digamos en los principales sí. Y hay un comentario adicional, porque quizás podríamos haber hecho desde hace algún tiempo alguna mención a cuál es la situación de partida. Es decir, la situación de partida en la Comunidad de Madrid y en particular en las pymes. Entonces, el programa de referencia ahora va a ser Horizonte Europa, pero el anterior ha sido Horizonte 2020, con una dotación del orden de los 72.000 millones de euros. Fijaos que la parte de Horizonte Europa, a estos 76.000 millones que aparecen aquí, hay que sumar los otros 5.000
de React Europe que van a ir asignados a este proyecto. O sea, estamos bien por encima de los 80.000 y ahí no están metidos algunos conceptos, digamos, generales o transversales de ese programa, con lo cual llegamos casi a 100.000. Pero bueno, en el periodo anterior sí quería compartir la información de cuál ha sido la participación en el retorno de la Comunidad de Madrid en el conjunto. España se ha portado especialmente bien en Horizonte 2020, es decir, hemos tenido unos retornos prácticamente del 11% del total de la financiación del programa. Si nuestro peso económico está por debajo del 8%, pues el obtener casi un 11%, pues os podéis imaginar que es que, dicho en el largo, nos estamos comiendo el queso de otros. En particular, pues cuando miramos el queso de quién, pues curiosamente nos estamos comiendo el queso, pues en algunas ocasiones de alemanes, de franceses, desde luego de italianos, etc. Entonces, primera cuestión interesante. En el caso de la Comunidad de Madrid, dependiendo de la fuente, si tengo, esta mañana he estado haciendo tempranito un poco una actualización en la base de datos de CEDETI, que es la Agencia Estatal de Innovación, que está sin actualizar desde el mes de marzo, y conjunto con la que está teóricamente actualizada en tiempo real de la propia Comisión Europea, la bitácora, y os puedo decir pues, que estamos hablando entre 1.500 y 1.800 millones de euros de retornos digamos, conseguidos por el conjunto de la Comunidad de Madrid en el periodo 14-20, no está mal, casi 1.800 millones de euros. Si estamos ahí, estamos ahora mismo, yo creo que a la par que Cataluña, hemos estado desde el 2010, la tendencia era perder peso competitivo, en particular con Cataluña. Nosotros hace muchos años estamos en bien por encima del 40%, la tendencia ha sido llegar a justo al 30% allá por el 2010 y seguíamos bajando, hemos llegado a estar por debajo del 25% y ahora estamos otra vez por encima en estos últimos años. Pero para eso hay que moverse, hay que tener buenas iniciativas, que se muevan todos los sectores y además de manera muy competitiva. Entonces, en la actualidad hemos tenido unos retornos, ya os digo, de entre 1.500 y 1.800 millones de euros, donde la parte correspondiente a las empresas de la Comunidad de Madrid está en torno al 52% ahora mismo, según los datos que os he mencionado, y de este 52%, os digo exactamente, el 44,22% corresponde a pymes. Es decir, que las pymes de la Comunidad de Madrid han aguantado el tirón perfectamente en el programa de referencia Horizonte 2020. Entonces, en ese sentido, enhorabuena. Estamos hablando de más de 900 empresas que han estado en más de 800 proyectos y se han sido capaces de, digamos, de conseguir una financiación por encima de los 320 millones de euros en este periodo. Para que tengáis una idea del orden de magnitud. Hay otros programas. ¿Pasa si quieres? Sí, voy a verlos todos muy rápidamente y luego después hacemos una pequeña recapitulación. Dentro del mismo capítulo del Mercado Único está el programa de Mercado Único que engloba el antiguo programa COSME, que era un programa muy beneficioso para pymes. El programa de Mercado Único intenta garantizar la libre circulación de bienes, servicios y capital dentro de la Comunidad Europea, y el programa espacial europeo, que está también dentro de este programa, coordina las diferentes áreas de actuación satelital, que antiguamente estaban separadas. El nuevo programa espacial europeo va a coordinar la acción de sus tres grandes agencias, que son Galileo, el Sistema Europeo de Posicionamiento Global, lo que sería el GPS europeo, EGNOS, que es un sistema de aumentación de satélites para hacer el geoposicionamiento lo más preciso posible, y Copernicus, que es el programa de observación terrestre de la Unión Europea. Luego, en el capítulo 2, en el fondo FEDER y en los fondos de cohesión no me voy a quedar mucho porque ya los hemos visto, pero intentan fortalecer la cohesión y reducir las disparidades socioeconómicas en toda Europa, y su gestión otra vez está delegada a los Estados miembros. Y luego el Fondo Social Europeo, que es el principal instrumento que ayuda a la creación de empleo en Europa. De hecho, es el programa que se encarga del programa de apoyo al empleo joven, que cofinancia muchos contratos en prácticas para jóvenes aquí en España, y tiene la intención y el objetivo de mejorar la integración en el empleo de los jóvenes y personas menos favorecidas y fomentar y promover la inclusión social. Luego, en el capítulo 2 tenemos otros de los programas más importantes, el programa Erasmus, que está muy asociado en la mente de todos nosotros, pues a los jóvenes que se van a estudiar fuera, pero el programa Erasmus engloba una gran cantidad de programas y ámbitos de financiación, sobre todo relacionados a la cooperación intraeuropea. Es decir,
tiene una dotación de 21.700 millones de euros y financia, aparte de temas de movilidad entre personas, cooperación entre instituciones y organizaciones y apoyo a reformas políticas e intercambio de conocimientos. No solamente en el ámbito de la educación, sino también en el ámbito del deporte, en el ámbito de la formación, etcétera, etcétera. Es un programa de mucho más amplio espectro de lo que la opinión pública conoce. Luego el programa Europa Creativa, que lo ha mencionado también Miguel Ángel, es el programa de apoyo al sector cultural y audiovisual, que financia todo tipo de actividades en este sentido, dotado con 1.600 millones de euros. Luego, en el capítulo 3, dentro de recursos naturales y medio ambiente, tenemos el Fondo de Transición Justa. El Fondo de Transición Justa lo ha mencionado antes Miguel Ángel como parte del marco de recuperación y resiliencia, pero también tiene una pata dentro del marco financiero. Es el nuevo instrumento hecho por el Pacto Verde Europeo para garantizar que haya países que son más o menos dependientes de una energía no renovable que puedan transicionar justamente hacia un nuevo modelo sin perder por el camino empleos o capacidad económica y que pueda financiar digamos, el ajuste de esas descompensaciones. Y luego el programa LIFE, que es el programa de medio ambiente y de acción por el clima europeo y el único instrumento financiero dedicado ex professo a inversiones medioambientales. Contiene 2 carteras de actuación, que son la cartera de medio ambiente y la cartera de acción por el clima. Y luego, por último, el Fondo Europeo de Defensa, que es el instrumento financiero de la UE para financiar la investigación y desarrollo de productos y tecnología militar y de defensa. Hace acciones colaborativas con las diferentes empresas y agencias de defensa europea con el objetivo de fomentar la investigación, el desarrollo y la adopción de proyectos transeuropeos de tecnología y defensa que puedan beneficiar a todos los miembros. Y bueno, ya para terminar, para hacer un poco de recapitulación de lo que hemos visto, solamente incidir en que hay una diferencia entre los programas de gestión directa incluidos dentro del marco financiero plurianual y el plan europeo de recuperación Next Generation EU. Los fondos de gestión directa se canalizan de manera indirecta y directa. La mayoría los gestiona la Comisión Europea, pero una minoría, los fondos FEDER, los gestiona los Estados miembros. No son reembolsables, es decir, son ayudas directas que en principio no haría falta devolver y los plazos de los que disponemos son del 2021 a 2023. Cándido se hablará más en profundidad del Fondo de Recuperación y Resiliencia, pero recordar simplemente que cualquier empresa o entidad de la UE, sea pública o privada, puede participar en programas de gestión directa, siempre que aporte un proyecto auténticamente innovador, cuente con 3 socios comunitarios, y que tenga una finalidad no exclusivamente lucrativa, sino también de crecimiento y de expansión, y que cofinancie al menos una parte del proyecto con capital privado. Y yo creo que ya sin más dilación le doy la palabra a Cándido para que exponga, dejo de compartir pantalla. A mí me gustaría, perdona, por dimensionar, sé que vamos mal de tiempo, pero mencionar 2 cosas, un poco por el orden de magnitud. No sé si sabéis cuántos programas europeos se presentaron a H2020. Por tener una idea, se presentaron 1 millón de propuestas de toda la Unión Europea. De este 1 millón de propuestas, 280.000 fueron elegibles. Y de estas 280.000 propuestas solamente se aprobaron del orden de 33.000. Es decir, más de la mitad de las propuestas ni siquiera son elegibles. Y de las que son elegibles, pues estamos hablando de menos del 15% de las que resultan finalmente seleccionadas. Entonces, yo creo, desde la perspectiva de la oficina de proyectos, es muy importante que se os pueda asesorar a la hora de hacer un planteamiento, porque es mucho trabajo el preparar una propuesta. Entonces, por favor, es importante en este caso que la oficina se dote de capacidades suficientes como para poderos asesorar y que aprovechéis este asesoramiento. Por daros una referencia en el caso de Erasmus+, en lo que se refiere al número de propuestas que se han apoyado, el número de proyectos aprobados en Erasmus+ en el periodo anterior han sido de prácticamente 180.000. Imaginaos la cantidad de papel, de evaluaciones, de procedimientos que hay detrás de todo aquello. Entonces, es importante que las propuestas sean excelentes, que estén bien vistas, que estén bien preparadas, que sean elegibles y luego además eso cuesta. Una cosa es que te aprueben la propuesta y otra es que hay que sacarla bien adelante. Entonces todo eso pues es el tema de acompañamiento, de poder asesorar, es algo muy importante también. Y por último señalar únicamente que efectivamente se habla de medio ambiente y del tema digital como los grandes ejes, pero alrededor de todo esto y de manera horizontal
hay una serie de temas, de oportunidades, todo lo que tiene que ver con economía circular, con el temas de reciclado, de mejora de rendimiento energético, a todos los niveles, formación, suministrador, gestión de residuos, etcétera, que va a generar nuevas oportunidades de negocio e incluso en muchos casos no es que sean nuevas, es que todo lo que tiene que ver con el recondicionamiento de edificios, etcétera, pues lo vais a tener, digamos, relativamente más accesible que en periodos anteriores. Yo aquí me quedo, efectivamente, para no enredar más, pero yo creo que el dato es de que de 1 millón de propuestas, solamente 280.000 han sido elegibles y solamente se han firmado contratos para un 33,8% de esas propuestas, esos 33.800 proyectos, pues es suficientemente significativo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Félix. Y ya recordar que desde la oficina técnica estamos aquí para intentar apoyaros en la realización de una propuesta que sea lo más susceptible posible de recibir financiación. O sea que aprovecharos y apoyaros en nosotros en lo que os podamos ayudar. Y ya sin más dilación le dejo el turno a Cándido para que hable del marco de financiación Next Generation y del Fondo de Recuperación y Resiliencia. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a ver si soy capaz de compartir. Es este, el que quiero compartir. Espero que lo estéis viendo bien. Y ahora un poquito mejor. No me hace mucho caso. Quería quitar la parte de la izquierda para que se vea un poco más grande la pantalla. Si no en el F5 a lo mejor. Menos mal que hay gente que sabe. No. A lo mejor dándole únicamente a lo de presentar. Una cosa ahí arriba. Eso es, sí. Bueno, si os parece voy empezando porque me temo que llevamos unos minutos de retraso. Sí, discúlpanos, ¿vale? Que te hemos robado un poco de tiempo, Cándido, pero bueno, todo lo que necesites que contar. Voy a intentar, bueno, tengo que empezar agradeciendo a CEIM y a la Comunidad de Madrid su invitación para participar en este evento. Estamos muy, muy agradecidos. Para nosotros es un honor poder estar con vosotros esta mañana. Voy a intentar mantener el nivel de las excelentes intervenciones de Miguel Ángel, Jaime, Félix y, por supuesto, Sara y Silvia y centrar mi intervención en lo que se llama el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es el instrumento de ejecución necesario para ejecutar los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Digamos, hacer una actualización, dando por hecho que todos hemos oído hablar mucho de este instrumento y ver cómo os lo puedo resumir en el poco tiempo que tenemos. Bueno, este es un poco un entorno financiero de cómo son los fondos para este nuevo sexenio. Lo han explicado muy bien tanto todos mis antecesores, con lo cual vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver un poquito el calendario. ¿Qué es importante del calendario y qué tenemos que saber? Bueno, pues en primer lugar, estamos ahora mismo justo en el punto central del mismo. Ha terminado ya el mes de abril, que era cuando se tenían que presentar por parte de los Estados miembros los planes. ¿Qué va a pasar desde aquí hasta el final? Recuerdo, como ha dicho alguno de mis antecesores, creo que fue Miguel Ángel, que esta es una ocasión histórica donde la Comisión va a tomar deuda mutualizada. Esa es una palabra muy importante en este asunto que no se suele usar demasiado, porque los países vamos a ser responsables conjuntamente de toda la deuda. Eso significa que el nivel de exigencia de todos los países respecto a nuestros socios es muy elevado y, por lo tanto, hay una condicionalidad en los fondos que se nos entregan para que sean eficaces. Aquí ya no se trata tanto, en este caso, de un ajuste presupuestario como fue en la anterior crisis, sino que realmente los fondos cumplan su función, su finalidad, tanto en reformas como en proyectos de inversión. De manera que para pasar ese corte, durante el mes de mayo y junio, la Comisión Europea va a proceder a evaluar los planes que hemos presentado cada uno de los Estados miembros. Y finalmente, en el mes de julio, el Consejo Europeo va a aprobar cada uno de los planes. Recordemos que en el Consejo de julio del año pasado, que se ha mencionado antes, lo que se aprobó fue que cada país tiene derecho de veto sobre los planes de los demás países. Esto es un elemento esencial. Es decir, por eso es tan importante la finalidad transformadora de este plan. ¿Cuáles son los principales límites en cuanto a la ejecución? El 60% de los fondos tiene que estar comprometido antes del 31 de diciembre del 22 y el 100% de los fondos antes del 31 de diciembre del 23, comprometido, ¿vale? El periodo de ejecución llegará
hasta el final de agosto del 26. Esto es por las cadencias de los pagos comunitarios. Pero lo que a nosotros nos interesa es que los proyectos tienen que estar ejecutados antes de agosto del 26. Y por último, teóricamente y desde el punto de vista del mecanismo, son elegibles los proyectos que se hayan iniciado después del 1 de febrero de 2020. Tendremos que estar atentos a la convocatoria, pero son elegibles. Uy. Cándido, perdona, te lo proyecto yo en pantalla completa para que lo pueda ver la gente. Ya mejor, no estoy proyectando yo, ¿no? Cándido, perdona. No te oigo, Silvia. ¿Hola? Bueno, pues pasamos a la siguiente. Ahí, perfecto. Bien, el plan tiene que estar alineado con 3 documentos, con 3 iniciativas que ya hemos conocido y que es lo que se va a evaluar estos 2 próximos meses, con las recomendaciones del Consejo Europeo para España de 2019 y 2020, con los 6 pilares del mecanismo de recuperación y resiliencia y con los 7 ámbitos emblemáticos del crecimiento, de la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible que aprobó la Comisión Europea. ¿Qué significa esto? Que este plan tiene que cumplir una serie de objetivos que se han definido por las instituciones europeas. ¿De acuerdo? Entonces, respecto de esos criterios, es respecto a lo que se va a evaluar durante estos 2 meses. ¿Cuáles son los objetivos concretos del plan español? Reducir el impacto de la pandemia, transformación estructural y desarrollo sostenible. Pasamos a la siguiente. Bien, importante el tema de los números. Lo han explicado mis compañeros muy bien, pero me gustaría, digamos, hacer una pequeña precisión porque hay algún baile de números que se ha producido desde el mes de octubre para acá. Si recordáis, cuando se presentó la primera versión del plan de recuperación, se decía que tendríamos 140.000 millones aproximadamente que incluían el mecanismo de recuperación y el REACT-EU, el fondo de cohesión. ¿De acuerdo? Sin embargo, seguimos manteniendo los 140.000 millones y ya solo son del mecanismo de recuperación. ¿Cómo se explica esto? Por una parte, 12.436 millones del fondo de recuperación han salido del plan de recuperación. Técnicamente es un poco más sofisticado, pero para entendernos, han salido fuera. Ya hay un acuerdo de distribución de los 12.436 millones, de los cuales 10.000 van a las comunidades autónomas, 2.436 al Ministerio de Sanidad para comprar las vacunas. Mientras que el mecanismo, cuando se aprobó el reglamento de aplicación del mecanismo de recuperación y resiliencia, se incluía, en el mes de febrero, se incluían en el anexo final los nuevos criterios de cálculo de reparto de los 672.000 millones del mecanismo. Y esos criterios le concedían a España 10.000 millones más aproximadamente para llegar hasta 69.528 millones en subvenciones y otro tanto en préstamos. El mecanismo tiene 2 tramos, pero el gobierno español de momento lo que ha explicado es que solo va a pedir el tramo de subvenciones y posteriormente, si es necesario, pedirá el de préstamos. Ese es un poco el resumen de por qué cuando sumamos todos los componentes solo salen 69.528 millones. Pasamos a la siguiente. El plan es un plan muy complejo, ¿vale? En el link que ha puesto antes a vuestra disposición Miguel Ángel podéis acceder a todos los documentos del plan. Veréis que tiene unas 3.000 páginas. Yo voy a intentar resumiros en unas pocas slides estas 3.000 páginas. Pero luego sí es recomendable que en aquellos aspectos en los que tengáis interés, que es lo que estamos haciendo nosotros con nuestros clientes habitualmente, investiguemos a fondo. De las 3.000 páginas hay muchos elementos reiterativos, ¿vale? No es necesario leérselo todo, pero en aquellos temas que nos interesen sí hay mucha información de interés. Ahora vemos un poco cómo se estructura. El plan tiene 4 ejes. No puede ser de otra manera porque están perfectamente alineados con el reglamento del mecanismo. España verde, España digital, España cohesionada e inclusiva y España sin brechas de género. ¿Pasamos, Silvia? Estos 4 ejes se desarrollan en 10 políticas palanca, que son las que ya conocimos en el mes de octubre y que se desarrollan a su vez en 30 componentes. Estas cifras, que son un poquito diferentes de las que se presentaron en octubre, han cambiado por varios motivos, por 2 motivos fundamentalmente. Primero, porque el REACT-EU tenía un foco muy directo en sanidad y educación y al quedar separado
ha disminuido esos dos componentes, pero tenemos que tener en cuenta los 8.000 más 2.000 millones que se han distribuido a las comunidades autónomas precisamente para sanidad, educación y servicios sociales, ¿vale? Y segundo, porque al incorporar 10.000 millones más procedentes del nuevo recálculo del mecanismo, ha cambiado un poquito la composición. Como decía, el plan se estructura desde dos perspectivas, sectorial y desde la perspectiva de los 4 ejes que hemos mirado. Es importante tener en cuenta la parte sectorial dentro de nuestras propias organizaciones, pero también las partes transversales. ¿Por qué digo esto? Pues, por ejemplo, el primero tiene que ver con la agenda rural y urbana, con la lucha contra la despoblación, los temas de movilidad sostenible en los entornos urbanos, rehabilitación de vivienda, transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero. Bueno, no voy a detallar los 10, que antes ya Miguel Ángel los ha descrito un poco. Es importante saber que estas 10 políticas palanca están desarrolladas en 30 componentes. Los 30 componentes, cada uno de ellos tiene unos objetivos, un grupo de reformas y un grupo de proyectos de inversión. Es tan importante para nuestro país ejecutar las reformas como los proyectos de inversión para conseguir que la Comisión Europea nos traslade los fondos. Para que os hagáis una idea, hay 102 reformas dentro de estos 30 componentes y 110 proyectos de inversión. No lo vamos a ver todo porque es imposible, pero sí vamos a ver intentar entender cómo se estructura. Como os decía, la política palanca 1 tiene que ver con el entorno territorial, la 2 con las infraestructuras y ecosistema resiliente, la 3 tiene un claro componente energético, la 4 con las administraciones públicas, pasamos, la 5 es la que tiene que ver con la política industrial, la pyme, el turismo y toda la parte de conectividad digital, la 6 con la ciencia y la salud, la 7 es el sistema educativo, la 8 la economía de los cuidados y el empleo, la 9 es un poquito más pequeña con la parte cultural y el deporte y la 10 con el equilibrio del sistema fiscal y la parte de eficacia del gasto público, que este es el programa de Spending Review que ya conocemos, y la reforma de las pensiones. Y como veis, la financiación no es positiva porque realmente lo que se pretende es conseguir más fondos. Pasamos a la siguiente. Vamos a intentar entender cómo es la tipología de reformas e inversiones, ¿vale? Hay 11 ámbitos clave en los que se van a introducir reformas y tenemos que estar atentos a ellas. Es verdad que una parte muy significativa de las reformas ya son las que se han efectuado desde la declaración del estado de alarma en marzo de 2020 para acá a través de los numerosos reales decretos leyes. Pero hay otras reformas que están pendientes. ¿En qué ámbitos van estas reformas? Pues primero en el ámbito de la empresa. Se pretende mejorar la demografía empresarial, incrementar el tamaño de las pymes y favorecer la eficiencia y el emprendimiento. En el capital humano, como os decía, hay un foco muy importante en la educación, la universidad, la formación profesional y las políticas activas de empleo. En el ámbito, una apuesta por la ciencia, esa transición hacia la nueva economía, modernizando el sistema de investigación y grandes proyectos tractores en este área. Por supuesto, la tecnología, con la implantación del 5G, el aumento del capital tecnológico, una nueva política industrial, una renovación del equipamiento tecnológico del Sistema Nacional de Salud. La transición verde, que es uno de los pilares de la Comisión, con la revalorización, la protección del capital natural mediante la protección de los ecosistemas, la descarbonización de la industria tradicional y el sector agroalimentario. Por supuesto, las infraestructuras físicas y digitales necesarias y una vez reforzada su sostenibilidad y resiliencia para que la economía siga manteniendo su productividad. En el sector energético, una reforma del sector energético también dentro de esta transición verde, pasamos para desplegar todo el sistema de fuentes renovables, pero también considerando nuevas fuentes innovadoras como el hidrógeno verde, para el que hay un componente específico. En el ámbito laboral, evidentemente, la reforma del mercado de trabajo, aunque falta todavía identificar cuál es el contenido exacto de esta reforma, o al menos esa es mi opinión. En el ámbito del territorio y el capital social, muy importante la apuesta por el cuidado de los mayores, dependencias, servicios sociales y una especial atención a la economía, a los sectores de la cultura y los deportes. Un grupo de reformas dirigido a la modernización de la administración, que es el núcleo
en la ejecución del plan. Todos los fondos van a venir desde la Comisión al Estado español y a partir de ahí se distribuirán hacia abajo. Ahora veremos un poco esto con un poco de detenimiento. Y desde el punto de vista fiscal, lo que os comentaba de la reforma fiscal, eficiencia en el gasto público y la reforma de las pensiones. Pasamos. Hay 20 reformas que se identifican como las más importantes dentro de estas 120. Ahora veremos algún componente para que entendamos y aquí están ya con un poco más de detalle estas 20 reformas más importantes. Como comentaba Félix, pues está el impulso de la política de residuos y el impulso de la economía circular, pero también toda la parte de modernización de la política agraria y pesquera, la modernización de la justicia, la digitalización de la administración, la reforma concursal, pero también una reforma del Sistema Nacional de Salud, es decir, o la nueva política de vivienda, ¿vale? Digamos que el plan pretende abordar un gran número de sectores desde las dos perspectivas. Vertical en cuanto a los sectores, pero también transversal, porque también están las reformas ligadas al sistema fiscal, al sistema de pensiones o al mercado de trabajo. Hay 20 grandes proyectos tractores. Pasamos a la siguiente página. Dentro de los 110 proyectos se clasifican en 20 proyectos tractores. Esto simplemente es a efectos didácticos para que entendamos cuáles son los principales destinos. Es interesante ver aquí cómo el tema de movilidad es uno de los grandes focos, con 13.000 millones en distintos componentes, repartidos en distintos componentes, pero también la parte de rehabilitación de vivienda con 6.800, modernización de las administraciones públicas, el plan de digitalización de las pymes con 4.000 millones, la hoja de ruta del 5G también con 4.000 millones, alineado con lo que decía Félix. Somos bastante hábiles gestionando fondos europeos. Es verdad que nos fustigamos mucho porque nos queda por gestionar y todo esto, pero España tiene una excelente red de 4G que hemos financiado con FEDER, mucho mejor que otros países de nuestro entorno que posiblemente consideran que hacen los deberes mejor que nosotros, pero luego cuando miran las redes que tenemos nosotros ya no tienen la misma opinión. Muy importante, toda la política industrial. Hemos visto cómo la manifestación de interés referida a la nueva política industrial y a los PERTES ha despertado muchísimo interés. En el aspecto de formación, las competencias digitales o el plan de competitividad del sector turístico con 3.400 millones. Bueno, estos son los 20 programas tractores. Hemos de tener claro un poco todos estos conceptos que se están empleando. ¿Cuál es la diferencia entre un PERTE, un programa tractor, un proyecto tractor? ¿Vale? Estamos hablando continuamente de proyectos colaborativos que básicamente lo que quieren decir es que varias compañías de distintos tamaños tienen que colaborar para tener en cuenta toda la cadena de valor en la que están participando. Algunos de ellos son tractores porque involucran a otros elementos de la cadena de valor que no participan directamente en el proyecto colaborativo. Aquí lo que estamos viendo no son tanto los proyectos colaborativos como tanto los proyectos tractores como los programas tractores que tiran. Y luego veremos un breve detalle de los 6 PERTES que en este momento se están viendo. Hace unas semanas o unos meses todos estábamos presentando manifestaciones de interés y era muy común oír decir, he presentado un PERTE. Bueno, pues me temo que no. PERTE serán un número muy reducido de actuaciones amplias definidas por el Gobierno donde introduciremos proyectos que sean proyectos colaborativos, incluso proyectos tractores, pero todos dentro de un PERTE. Cada uno de los programas que nosotros presentamos no es exactamente un PERTE. Como veis, por el importe que suman estos programas tractores, son 66.000 millones de los 69.000, es decir, que casi todas las inversiones están clasificadas dentro de algunos programas tractores. Vamos a ver ahora algunos detalles de cómo se van a ejecutar estos programas y luego vamos a analizar un par de componentes a título de ejemplo, los que prefiráis, para tener una idea. Bueno, vamos a ver cómo se van a ejecutar las inversiones. Pues, como define el propio plan, hay 7 modos de ejecución de las inversiones. La primera es la inversión directa por el Estado. Los corredores estratégicos de infraestructura ferroviarias o las recuperaciones de ecosistemas, temas de playas, temas de elementos fluviales, todo este tipo de cosas, inversión directa del Estado. También habrá convenios con las comunidades autónomas o las entidades locales para el despliegue de sus proyectos en los ámbitos de su competencia, ¿vale?
En tercer lugar, habrá subvenciones para la iniciativa privada. Esto es un poco el foco donde hemos estado, donde mis antecesores en el uso de la palabra han estado poniendo foco porque es evidentemente vuestro interés, pero tenemos que tener en cuenta que habrá una parte de ayudas que vendrán a nosotros como subvenciones porque estemos dentro de una convocatoria de subvenciones que tenga que ver pues, con digitalización de pymes, con investigación básica, con modernización de red de incubadoras, con rehabilitación urbana, con todo este tipo de ámbitos, pero posiblemente nosotros también podemos, las compañías también pueden ser contratistas, para que me entendáis, ¿vale? Pueden participar en los proyectos de inversión del propio Estado. Alguno de vosotros posiblemente pues puede estar dentro de lo que sería proyectos de inversión ferroviaria o proyectos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente o de los proyectos que van a poner en marcha en cuanto a movilidad urbana las comunidades autónomas o las corporaciones locales. También se habla de la participación en consorcios, fondos público-privados o capital de empresas. Y esto se refiere sobre todo a temas de digitalización sectorial. Sabéis, o si no sabéis os lo cuento, que se está pensando en la puesta en marcha de distintos proyectos relativos a la creación de espacios de datos para poner en marcha sistemas basados en la economía del dato. ¿Qué significa esto? Pues que se quieren crear lo que se llama data lake o como lo queráis llamar, espacios de datos, para entendernos en español, en los que aporten datos todos los operadores de un sector. Y se habla de unos cuantos sectores ya concretamente en el plan: salud, turismo, transporte, sector agroalimentario, alguna industria adicional, pero sobre todo estos 4. Bueno, pues esos espacios de datos se quieren gestionar mediante consorcios público-privados que se formen por el Estado, por todas aquellas administraciones y operadores privados que tengan datos que aportar, donde el Estado básicamente lo que definirá será la estructura del dato, la gobernanza del sistema y aportará los fondos para que se puedan gestionar, y luego todos aquellos que deseen utilizar estos datos convenientemente anonimizados y todo esto puedan utilizarlos para el desarrollo de su actividad. También hemos de esperar ayudas públicas mediante instrumentos financieros similares a las financiaciones que ahora conceden algunos de los entornos más avanzados en el ámbito de la innovación. Y aquí estamos pensando en Cofides o en el CEDETI o quizás en ENISA, en la Empresa Nacional de Innovación, ¿no? Es decir, lo que se pretende es, con estos fondos europeos, crear un fondo que sirva a su vez para financiar proyectos sobre todo innovadores. Aquí estamos hablando de temas de escalamiento de startups o proyectos de innovación. Compra pública innovadora. Yo diría que también por parte del CEDETI, aquellas entidades que tienen esta capacidad, que ya la vienen poniendo en marcha para políticas de innovación. Y por último, proyectos importantes de interés común europeo, como estamos hablando del hidrógeno verde, baterías de litio, cloud, satélites o microprocesadores. Veo más difícil los proyectos transnacionales. Félix, Jaime, Miguel Ángel son unos auténticos expertos en este tipo de cuestiones, pero sinceramente, al haberse distribuido todos los tramos del mecanismo entre países, veo muy difícil que se pueda llegar a consolidar un proyecto transnacional entre varios países al mismo tiempo desde el punto de vista práctico. Pasamos a la siguiente, Silvia. Bien. Bueno, el plan recoge, y así va a ser, porque la normativa española, de acuerdo con las directivas comunitarias, no pueden ser de otra manera, mediante los principios de transparencia y libre competencia, también instrumentos para garantizar la participación de las pymes y, por último, se establece una prevención respecto a la redirección de los fondos hacia proyectos que vayan ejecutándose con mayor eficiencia con el fin de crear los incentivos adecuados y garantizar la ejecución de las inversiones. En mi modesto entender, este último principio, en lugar de eficiencia, debería decir eficacia, ¿no? Porque en la práctica no va a haber un análisis de esa eficiencia proyecto a proyecto, sino que básicamente lo que se está indicando es que habrá una posible reprogramación, ¿no? en aquellas líneas de actuación que sean más ejecutables. Pasamos a la siguiente. Vale, PERTES. Como os decía antes, los PERTES aparecen regulados en el Real Decreto Ley 36/2020. Tenemos en este momento todavía una cierta incertidumbre respecto a este tema, porque sabéis que el Real Decreto Ley efectivamente se convalidó en el Congreso, pero se aprobó su tramitación como proyecto de ley y ese proyecto de ley no está avanzando. Sigue en periodo de presentación de enmiendas, va creo que por la 11ª prórroga ya
para presentar enmiendas y esto lo que viene a significar es que no hay un acuerdo todavía sobre su tramitación. Por lo tanto, tampoco se ha producido el desarrollo reglamentario del marco general que se hizo al principio. ¿Cuáles son los 6 PERTEs indicados en el plan hasta este momento? Automoción verde y conectada, hidrógeno verde, industria aeroespacial, agricultura sostenible y eficiente, el español en la inteligencia artificial y el Sistema Nacional de Salud. Posiblemente habrá más PERTEs. Estas últimas 2 semanas hemos visto bastantes movimientos dirigidos a un PERTE de la industria farmacéutica. Pero estos son un poco los 6 que están encima de la mesa. ¿Pasamos? Vale. Manifestaciones de interés. Como sabéis, el Gobierno, también numerosas comunidades autónomas, han pedido a las empresas que presenten proyectos. ¿Para qué piden que presenten proyectos? En un primer momento, para definir los componentes. Ahora ya que los componentes están cerrados y sigue habiendo manifestaciones de interés, entendemos que lo que se quiere entender, esta es la última, lo que se quiere entender por parte de la Administración Pública, en este caso del Gobierno del Estado, es cuáles son las tecnologías, los espacios y las infraestructuras de protección digital, las competencias digitales o otras líneas distintas de las anteriores para un plan de impulso al sector audiovisual. Es decir, el plan tiene definidos sus rasgos básicos, pero se quiere entender esta parte de cómo son los proyectos en los que están trabajando las empresas. Esta manifestación de interés está abierta hasta el 28 de mayo a las 8 horas. Si pasamos a la siguiente, veremos un poco un resumen de las 16 manifestaciones de interés, creo que está truncada la última, las 16 manifestaciones de interés que ya están cerradas, pero que han venido saliendo. La más impactante fue la de competitividad y sostenibilidad industrial, a la que se presentaron 750 manifestaciones que iban buscando proyectos colaborativos con una definición muy parecida a lo que en el Real Decreto Ley era los PERTEs, ¿no? Aunque ya hemos visto que el PERTE es otra cosa y que lo que aquí estamos buscando son proyectos colaborativos que entren dentro de las colaboraciones, dentro de las convocatorias que va a hacer el Ministerio de Industria dentro de este apartado. Ha habido sobre los temas más variopintos y además con naturaleza muy distinta, como pues por ejemplo dentro de la Secretaría de Estado de Energía ha ido seleccionando aquellos ámbitos donde ya tenía claro que quería poner el foco y sin embargo Medio Ambiente ha sacado solo una para la economía circular o reto demográfico para todo el contenido de su componente, mientras que en asuntos económicos pues van dirigidos a componentes específicos como puede ser la inteligencia artificial, el despliegue del 5G, la ciberseguridad en los pymes y la ciberseguridad en el resto, o el plan de digitalización de las pymes que terminó hace unos días, o el hidrógeno renovable que también está ya cerrado. Es importante entender que no haberse presentado una manifestación de interés no es un obstáculo para ser beneficiario de una subvención o para participar en un PERTE, ¿vale? Es verdad que hemos perdido la ocasión de contar al Gobierno lo que estábamos haciendo, pero a partir de ahora tenemos el mismo derecho que los demás a entrar en los PERTEs, en las convocatorias y en todos los demás actuaciones del plan de recuperación, porque no genera ningún derecho haber presentado la manifestación de interés. ¿Pasamos, Silvia? Bueno, vamos a ver un par de componentes, si os parece, porque todos tienen la misma estructura. Yo os sugiero que podamos ver, por ejemplo, el 2, que tiene que ver con la rehabilitación, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, esta es la estructura de un componente. El componente 2 es la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, ¿no? Entonces, tiene un reto y objetivos, que es impulsar la rehabilitación del parque edificado en España e incrementar el parque de vivienda en alquiler social, la agenda urbana española, tanto en grandes áreas metropolitanas como en zonas rurales, y además actuaciones concretas en municipios de menos de 5.000 habitantes, que siempre estamos pensando en las grandes ciudades, pero incluso en Madrid, recordad que, si la memoria no me falla, de mi época pública debe haber como 125 municipios de menos de 5.000 habitantes, de los 179 aproximadamente. O sea que no estamos hablando de una cosa desconocida tampoco en Madrid, ¿no? Si miramos las reformas, estas 102 reformas que decíamos antes, pues dentro de este componente están la implementación de la Agenda Urbana Española, la estrategia a largo plazo de rehabilitación energética sobre edificios, una nueva ley de vivienda, una ley de calidad de la arquitectura y el entorno construido, las oficinas de rehabilitación como ventanilla única para acceder a estas políticas de rehabilitación y la mejora de la financiación
de las actuaciones de rehabilitación, incluyendo incluso desgravaciones fiscales, ¿no? El componente tiene un coste total de 6.820 millones. Dentro del detalle de la página web está para cada una de las inversiones que vamos a ver ahora en la siguiente página, cuánto va y cómo se va a ejecutar cada una de las líneas de inversión. Pasamos a la siguiente. Bien, entonces aquí tenemos las 6 líneas de inversión que están dentro de este componente. ¿Dónde van a ir destinados los 6.820 millones? Pues en programas de rehabilitación para la recuperación económica y social de entornos residenciales, en programas de construcción de viviendas en alquiler social. Fijaros que al principio se hablaba de que no habría construcción de viviendas, finalmente va a haber construcción de viviendas también, pero para alquiler social y en edificios energéticamente eficientes. Rehabilitación energética de edificios de todo tipo, no hay límite en principio, aunque cuando vamos a la letra pequeña vemos que sí hay algunas limitaciones. Programa de regeneración y reto demográfico, programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos, este es el famoso PIREP, que hubo precisamente una manifestación de interés para que las administraciones públicas presentaban en el MINMA el censo de edificios que cumplían determinadas condiciones, o el programa de ayudas para la elaboración de proyectos pilotos de planes de acción local de la agenda urbana española. Si pasamos al componente 13, me parece que es el de las pymes, por ver otro. El 14, a ver, el 14, el 13, aquí está. 13, justo, ahí, impulso a la pyme, ¿vale? Pues este busca reforzar el ecosistema español, empresarial español, con especial atención a las necesidades de las pymes, establecer un marco regulatorio más favorable que promueva un tejido empresarial más competitivo y resiliente y modernizar los mecanismos de reestructuración de empresas, impulsando la creación de empresas altamente innovadoras. Entonces, aquí hay 2 estrategias y una mejora de la regulación y el clima de negocios, pero también la estrategia de España Nación Emprendedora. Y hay 5 líneas de subvenciones por un importe total de casi 5.000 millones de euros para emprendimiento, para crecimiento del tamaño de las pymes, para digitalización e innovación, apoyo al comercio e internacionalización. Entonces, por ejemplo, esto no es sectorial, sino que esto es transversal. Aquí se define por la tipología y el tamaño de las compañías, pero afecta a prácticamente todos los sectores. Por eso decía antes que es importante poner el foco en los 2 ejes, en el eje sectorial y en el eje transversal, en este caso muy centrado en la pyme. Este es un componente de un tamaño importante y afecta a todos los sectores. Dicho esto, nos hemos pasado, me temo, un poco del tiempo, venía con retraso, pero el objetivo era que tuvierais una visión general del plan. Me temo que, como he dicho antes, el plan tiene más de 3.000 páginas, mucho detalle. Bueno, tienes que dejar de compartir tú, ¿no? Y yo también. Yes. Bueno, ahora nos vemos todos en más grande, a tamaño, a pantalla completa. Sí, a ti no te oigo, Silvia, cuando hablas. No sé si tienes quitado el sonido, pero yo creo que no sé si el resto no te me oímos oye. bien. No. Sí. Sí, yo sí No te sé oigo. si nos da tiempo a alguna pregunta. Es que claro, Cándido no me escucha. Jaime, ¿la puedes hacer tú? Había Sí. una pregunta de Paco Martínez de Fundación Universidad Empresas sobre la parte de modernización de incubadoras y aceleradoras. No sé si la Sí. puedes transmitir a Cándido. Sí, Cándido, había una pregunta. Sí, ahora ya os oigo, vale. pero no lo he escuchado. Sí, si no te la haremos llegar en todo caso y también desde nuestra oficina le intentaremos contestar, pero bueno, de Fundación Universidad Empresa, Paco Martínez nos ha comentado en alguna de las slides que has presentado que hacías foco en la modernización de incubadoras, aceleradoras y centros tecnológicos. Un poco en qué parte del plan creemos que puede estar, porque bueno, todo esto son creencias. Vale, esto si la memoria no me falla, estaba dentro de la línea 5 y debe ser aproximadamente el componente 11, 12 hacia el 16, creo. Este es la pyme. A ver, espera, creo que el detalle. Ahí el 16 es la inteligencia artificial, el 17, perdón. Entonces, dentro del 17 está la reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia
tecnología e innovación. Es importante también entender cómo es la adscripción dentro del Estado. Acordaros que ciencia e innovación es un ministerio, mientras que universidades es otro distinto, ¿vale? Y tienen finalidades diferentes. Entonces, dentro del componente 17, que es este de ciencia e innovación, vienen los planes complementarios de las comunidades autónomas, el fortalecimiento de las capacidades de infraestructuras y equipamientos de los agentes del SECTI, los nuevos proyectos de I+D+I públicos privados interdisciplinares, pruebas de concepto, una nueva carrera científica, transferencia del conocimiento y luego hay 4 componentes sectoriales, uno dirigido a salud, otro dirigido a medio ambiente, cambio climático y energía y otro I+D+I en automoción sostenible y sector aeroespacial. En el componente 18 está la renovación del Sistema Nacional de Salud y a partir del 19 está toda la parte que tiene que ver con educación, ¿vale? Y por ejemplo, el 19 son las competencias digitales, el 20 es el plan de impulso a la estrategia de formación profesional y el 21 la parte educativa. Dentro del 21 hay 2 líneas de inversión que son la 4 y la 5. La 4 son la formación y capacitación del personal docente e investigador universitario y la 5 es el INDAE, me parece que es las infraestructuras digitales, el equipamiento, tecnologías de docencia y evaluación digitales universitarias. En este caso, hay 2 órdenes aprobadas ya, bueno, son 2 reales decretos, para decirlo exactamente, a propuesta de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Universidades para distribuir fondos para estas 2 finalidades, la parte que va dedicada a docentes y la parte que va dedicada a docentes y personal investigador y la parte que va dedicada a digitalización de los campus universitarios que van directamente desde la Secretaría General de Universidades a las universidades públicas, ¿vale? Es exclusivo para universidades públicas. Y son 2 convocatorias, una ya salió la semana pasada, la de tecnología, y la otra, si no ha salido, debe estar a punto de salir. De memoria no me acuerdo, pero debe estar a punto de salir. Entonces, en este caso, una fundación del tipo que nos pregunta, yo estaría pendiente de esos 2 componentes, ¿vale? Del que tiene que ver con la parte de ciencia, pero también del que tiene que ver con la parte universitaria. Genial, muchísimas gracias, Cándido. Tienes una muy buena memoria, le pasaremos a Paco en todo caso el link. Han preguntado por el chat también si había alguna manifestación de interés relativa al Ministerio de Defensa, creo, algún tema temática de defensa. No ha salido ninguno, ¿verdad? No, lo que ocurre es que lo que sí era entendible, sí ha salido, si no me falla la memoria, una convocatoria ya para sector aeroespacial y sí hay varios componentes. Además, como he dicho ahora, hay uno que tiene que ver con la parte de investigación, ¿vale? Y de ciencia, pero también dentro de industria cabe la posibilidad de que las empresas del sector de la industria de defensa también entren dentro de lo que hemos hablado antes de la manifestación de interés de competitividad y sostenibilidad industrial. Entonces hay que estar atento a esas dos fuentes. Vale, genial. Pero no hay ningún componente en los que en principio el responsable directo sea el Ministerio de Defensa. Vale, no parece uno de los principales ministerios gestores de fondos, ¿no? No está entre ese listado de los más... Sí, pero no nos olvidemos, hay satélites, hay sector aeroespacial, microprocesadores, ¿vale? Y toda la parte de competitividad y sostenibilidad industrial. Entonces, una de las cuestiones a la que nos obliga esto es a verlo con la mente suficientemente abierta para ver todos los fondos que antes Miguel Ángel, Jaime y Félix han ido comentando y también esta parte, que a su vez se estructura de una manera, ¿cómo decirlo? Como dice uno de mis compañeros, poliédrica, para definir un poco este galimatías en el que nos tenemos que mover. Vale. Leo ya, vamos un poco mal de tiempo, pero bueno, leo un par de preguntas que había. Carlos Prieto, que si no me falla, que no me lo pone, creo que es de Plastic Energy, tiene 2 preguntas. La primera es si sabemos cuáles son los límites de subvención en porcentaje. Entiendo que se refiere, bueno, la parte de programas de gestión directa se puede financiar, depende del programa, casi en un 90 o un 100%. La parte del
del plan de recuperación, Cándido, esto te lo dejo aquí, aunque entiendo que todavía no sabemos cuáles van a ser un poco los límites de subvención pública y la parte de aportación privada, que es lo que les interesa a las empresas. Vale, bueno, aquí hay varias cuestiones. Acabo de ver en el chat una mención a que ya había algún tipo de proyectos en cuanto a financiación que lanzaba CEDETI y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, algunos de los más destacados propulsores de incentivos a la industria, como pueden ser el Ministerio de Industria, los planes Reindus, el CEDETI, todo este tipo de cosas, lo que han hecho es establecer sus componentes de manera que las nuevas líneas de apoyo son complementarios a las que ya tenían. Incluso un poco la idea que nos han trasladado es que piensan lanzar convocatorias conjuntas con fondos de los que ya eran tradicionales, entre comillas, porque ya venían gestionando, y otros nuevos incluidos dentro del plan de recuperación. Incluso combinaciones de financiación con subvención, ¿vale? Más sofisticados que lo que habíamos visto hasta ahora. Respecto a los límites que me preguntabas, pues dentro del plan, de la versión inicial, había una idea que era intentar movilizar 4 euros privados por cada euro público. Esto lleva a una cuenta inicial que sería una subvención del 20%. Sin embargo, esto es bastante más complejo. Yo creo que ese es un objetivo genérico y luego cada línea de subvención será lo que tenga que ser para conseguir desarrollar el tipo de programa que vamos a tener encima de la mesa. No tiene que ver, cuando estamos hablando de desarrollar, por ejemplo, una energía renovable que ya es un estándar de mercado, aunque ahí no va a haber mucha subvención, tendrá que tener algún elemento innovador, cuando, por ejemplo, hablamos del hidrógeno renovable, que todavía nos falta mucho para que se pueda comercializar para su uso en el transporte o cuestiones de este tipo, que tendrán que ser cifras mayores. En algún caso hemos llegado a escuchar también que, por ejemplo, el apoyo público a proyectos de rehabilitación en determinadas condiciones podía ser muy elevado. Yo diría que hay 2 tipos de límites. Uno, el que evidentemente esté en las convocatorias, y yo pensaría en medias, esto es completamente informal, y además casi, como no tengo testigos, negaré haberlo dicho, pero yo diría que deberíamos pensar en un inicio en apoyos que pudieran estar en un entorno del 25 o 30%, digamos, simplemente por intuición, ¿vale? Porque no tengo más información por intuición, experiencia, edad, por lo que queráis, me atrevería a pronosticar que pueden ir por ese entorno. Y luego hay un tema muy importante. En todos los componentes, dentro de ese librito que está dentro de cada componente, se hace un pequeño análisis de la influencia en los temas de ayuda de Estado respecto a competencia, ¿vale? Hay algunas de las convocatorias que se van a hacer que antes de lanzarlas se tienen que enviar a Bruselas para la notificación previa a la DGCOM, a la Dirección General de Competencia. Y este es un aspecto muy importante, ¿vale? Porque hay que atender a estos temas de regulación de la competencia con mucho detalle y porque lo que nos puede parecer que es un 20% de un proyecto muy grande y tal, luego tenemos que hacer el análisis desde la perspectiva de competencia, que no voy a entrar aquí porque desde luego no soy un experto, eso es evidente y por lo tanto puedo decir alguna cosa incorrecta, pero sí es cierto que es un tema fundamental además del porcentaje subvencionado. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Cándido. Sé que hay preguntas que quedan pendientes. Si nos importa, vamos a la sesión, la subiremos grabada al canal de YouTube y ya os informaremos de cómo podemos hacer el mecanismo más sencillo para pasaros las presentaciones que esté en nuestra mano. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y yo, bueno, le doy un poco la paso a Sara por si quiere despediros con más cariño que yo y recordaros que haremos reuniones periódicas. No, simplemente agradeceros a todos la asistencia, esperar que haya sido de utilidad. Poco a poco iremos profundizando en las temáticas. Soy consciente de que es complejo, pero creo también que es una oportunidad que no debemos desaprovechar y tenemos la fortuna de poder contar pues, con el apoyo de la Comunidad de Madrid y también con la solvencia de consultoras como KPMG, que seguramente nos harán este camino bastante más sencillo de lo que a lo mejor ahora nos parece. Gracias a todos por vuestro tiempo y confío en poder saludaros en otras.
Buen día. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.